Sección, sí. Es una parte de nuestro programa. Estamos conversando de un tema que ya habíamos mencionado en algún momento, pero bueno, ir recordándolo. Y más que se puso en tope porque el ministro de Energía y Minas de aquí de la República Dominicana dio una información de que se está estudiando y que han encontrado yacimientos de tierras raras aquí en Dominicana. El ministro de Energía y Minas confirmó que había reservas probadas de tierra rara. Lo que no se sabe la cantidad, hay que hacer ahora la cuantificación hasta dijo y que determinar la forma geométrica. Correcto, hasta dijo un momento determinado que en cantidades explotables por encima de yacimientos que hay en China. Bueno, él dijo eso. Lo que significa hay que esperar el número final. Que ellos firmaron un contrato con Estados Unidos, es decir, para exploración, estudio, para ayudar a la República Dominicana en esa materia, porque no tenemos experiencia. Entonces, el doctor hablaba sobre la tierra rara y mencionó el cerio, el neodimio y el itelvio. Esos son de los que son más abundantes en la corteza terrestre, que aparecen. Entonces, hablar sobre estos elementos, elementos que tienen particularidades, propiedades que no tienen otros elementos. Y ya hemos mencionado uno que son magnéticamente regulables, que son son paramagnéticos. Entonces, ¿qué pasa? En la tabla periódica el doctor explicaba el bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Cuando tú coges la tabla periódica, esos dos pequeñitos que están ahí abajo, ese se llama el bloque F. Pero la primera línea, la primera fila ahí arriba, todo eso, desde el lantanos hasta el lutecio, todo eso son elementos de tierras raras. Se llaman los lantánidos, porque vienen de la familia de los lantanos, porque el lantano es el número 1. Pero hay dos de esos que no son tierras raras. Esos son 15 los que están en el bloque F aquí abajo. Pero hay dos que están en el bloque D, que es el escandio y el otro es el itrio. El itrio. El litio. El litio es el elemento, el litio tiene una característica como elemento, es que es el único elemento de la tabla periódica que tiene 8 como número de oxidación. El único. Los que más tienen 7. Son los que están porque tú tienes el grupo 1A, que son los alcalinos. Se caracterizan por tener un electrón en su última capa. Luego tú tienes los alcalinos. En su último nivel de valencia. En su última capa, correcto, sí. En su último nivel de valencia. Luego tú tienes los alcalinoterios, sí, que se caracterizan por bloque 2. Correcto, por tener 2 electrones en su última capa, 2 electrones de valencia. Y tú tienes luego los terios, después tú tienes los carcógenos, porque son de la familia de los carbonos, los oxígenos, los nicógenos, porque están en la familia de los nitrógenos. Entonces, se caracterizan por tener 5 electrones en su última capa. Ahora, los halógenos, que se caracterizan por tener 7 electrones en su última capa. ¿Por qué? Porque son el grupo 7A. Si son en el grupo 5A, exacto, se caracterizan entonces por tener 7A formativo o grupo 17, tabla más moderna, más actualizada. Correcto. Si están en el 5, porque tienen 5 electrones en su última capa. Obviamente, después tú tienes el que está en el 8A, ya están entonces la familia de los gases nobles. Sí. De los gases nobles. Entonces, cuando nosotros venimos al bloque F, es porque cuando tú haces, hay algo que todo aquel que fue a la escuela y le dieron química, lo primero que tú tienes que saber es la configuración electrónica. De la configuración electrónica, ese bloque que aparece ahí, bloque F, obligatoriamente tú tienes que utilizar F para determinar la configuración electrónica de uno de esos elementos. Exacto. Por ejemplo, tú tienes el lantano. El lantano es el lantano todavía está en el bloque D. Sería el cerio. El cerio, el correcto. Primero. El primero. Aparece el cerio. Cuando tú tienes el cerio, ya tú debes terminar en 6F1. F1. Bueno, se le quita a esos elementos N-2, -2. sería 6 -2, sería 4F1. 4F1, correcto. Recordando, oigan
Eso Eso era típica, correcto. exacto, 4 típica del F1. colegio. Debe terminar en F1. ¿Por qué? Porque es el primero de ese bloque, ahí el bloque F. Y si es lutecio, como el F tiene 14 electrones, el D tiene 10, Exacto. el P tiene 6 y el S Tiene 2. Ese Es el máximo. Esos son los subniveles, Eso, la sí. cantidad de electrones que tiene. El F tiene 14. Por eso entonces el doctor dice, no va el lantano, porque son 15. Porque todavía el lantano está en el bloque D. Sí. Entonces, desde el serio hasta el lutecio, ahí hay 14. Entonces, de acuerdo a esos números, va a terminar un F. Por ejemplo, si tú estás en el terbio, que está, por ejemplo, en el 8, tú sabes que va a terminar en 4F8. F8, sí. Como es el lutecio, tú sabes que el lutecio va a terminar en 4F14. F14 y no el avión. Y el avión, correcto. Y no es el avión de combate. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que hay para que la gente tenga una idea qué son esos elementos. Anteriormente uno veía esos elementos, uno lo ignoraba. Sí. Y hoy esos elementos son muy Lo que importantes y se mantiene utilizan el desarrollo tecnológico actual. del mundo. Sí. Es decir, hoy no hay un equipo tecnológico que no utiliza Sí, uno que vamos a dar de algunos esos detalles. elementos. Por ejemplo, ese teléfono que yo tengo es un teléfono inteligente. El teléfono puede tener algunos 5 o 6 de esos elementos que estoy mencionando. Al igual el teléfono del ingeniero. Pero también esa pantalla plasma que nosotros Mi estamos viendo teléfono es aquí, bruto, el inteligente soy yo. sí, y esa cámara que nos está grabando aquí hoy tiene por lo menos 5 o 4 de esos elementos que estamos hablando. Los equipos tecnológicos, los equipos certificados, hoy en día tienen esos elementos. Entonces, sigue hablando, doctor. Sí, bien, entonces, ¿cuáles son? Vamos a mencionar los 17, creo que podemos mencionarlos. Podemos si no, lo mencionar. buscamos. Vamos a ver, sí. Por ejemplo, está el escandio, Sí, el litrio, sí, está el antano, sí, está el cerio, sí, está el samario, sí. está el europio, Sí. está el Van- gadolinio. van 8. Ay, no lo voy contando. Van 8. Está el gadolinio, Ujú. está el prometio, Van 9. está el europio, Tú mencionaste europio. Ok. Son 9. Ahora vamos. está el gadolinio, sí lo mencionaste. está el olmio, Van 10. está el herbio, Van 11. está el iterbio, Van 12. está el terbio, Sí. está el tulio Sí. y el, y el lutecio. lutecio. Correcto. Sí. Así es. Estos son los 17 elementos que se conocen como tierras raras. Los 17, de los 17, todos o casi todos, vamos a decir casi todos, se utilizan principalmente en láseres, casi los 17 láseres. Luego también la mayoría de ellos se utilizan en imanes. Luego se van particularizando, algunos utilizan otra cosa y algunos en otras. Por ejemplo, algunos de ellos utilizan en plantas nucleares. Las barras de estabilización de las plantas nucleares tienen tierra rara. Bien, pero no solo eso. En equipos médicos, los equipos de resonancia magnética Y de rayo X. y de rayo X, entonces Tienen usa gadolinio, tienen olmio y tienen prausodimio. praseodimio. Sí, Praseodimio. está el praseodimio y el neodimio. Y el neodimio, sí. Sí, que son dos de la secuencia. Sí, y el lutecio se utiliza mayormente para determinar los fósiles de millones de años. El Así lutecio. como Como el carbono 14 tiene una proximidad, data, es decir, tiene, para tú determinar una cantidad de años, es hasta 5.000 años. Ese es hasta donde podía llegar el carbono 14. Es decir, una degradación, mientras van pasando los años, se va degradando el carbono y te va indicando cuántos años. Por ejemplo, si tú coges un fósil, le metes la prueba del carbono 14 y te da 2.000, ya tú sabes que son 2.000 años que tiene de existencia, de antigüedad. Exacto. No, pero el lutecio, lo que más allá de se utiliza el lutecio, hasta determina hasta millones de años. pues bien, también se utilizan en tecnología aeroespacial, por ejemplo el Correcto. escandio. El escandio. Pues, Sí. se utiliza en aleaciones. Ujú. Pues, y el litio el litio se utiliza también. en la construcción de los reactores nucleares. Sí, y también como aditivo en algunos aceros, Acero, para por ejemplo. darle ciertas propiedades. De todos, el que más, por así decirlo, el que más se conoce o el que más tiene publicidad es el neodimio. El neodimio. ¿Y sí. por qué? Porque el neodimio fue el que permitió que se disfrutara o se gozara, por ahí empezó, se disfrutara de estos auriculares, audífonos, Ujú. es decir, bocinita de menor tamaño.
Fíjense que antes los auriculares o audífonos eran grandes, porque creo que no es un secreto que las bocinas o parlantes, autoparlantes, ¿verdad? Aquí le decimos bocina, digo así porque en algunos países bocina es otra cosa, ¿verdad? Pero en las bocinas, en los parlantes de música, de lo que sea, se utilizan imanes para producir el sonido. Entonces, antes, como los imanes que utilizaban eran de hierro, minerales de hierro, solo tenían cierta capacidad, hasta cierto tamaño, para que no se perdiera la calidad del sonido. Pero el neodimio vino a simplificar eso, es decir, a tener bocinitas más pequeñas sin perder la fidelidad del sonido. Bien, por eso usted se pone un audífono pequeñito aquí en el oído ahora y puede hablar sin problema. El neodimio fue uno de sus boom en los imanes. Pero no solo eso, como, claro está, en combinación con otros minerales de oxígeno, también de hierro, tienen unas propiedades magnéticas extraordinarias. Por eso se utilizan también mucho en la actualidad. ¿Por qué? Porque el imán se utiliza en todos los equipos de generación eléctrica. Y esas turbinas eólicas, son molinos de viento, tienen imanes dentro. Hoy, para tener molinos o molinos eólicos de alta potencia, con tamaño, aunque se ven grandes, pero ese tamaño es reducido, si no fuera por el neodimio, esos generadores fueran enormes. Bien, por su densidad o su capacidad de energía magnética. Bien, el neodimio, una propiedad excelente para los imanes, en combinación también con otro, como el praseodimio. Que es paramagnético. Es decir, en química ya decimos, los materiales que son muy atractivos para los imanes se llaman entonces paramagnéticos. Cuando no son magnéticamente regulables, son entonces diamagnéticos. Seguimos hablando. Sí, porque vale decir que ellos solo tienen la debilidad del paramagnetismo, y cuando se combinan con otros elementos, que ahí eso se potencia. Correcto. Como no se haya potenciado con el imán tradicional que conocemos, el imán que cuando era un muchacho uno jugaba, ese es imán de hierro. Sí. Bien, el imán del neodimio no es negro así como el imán de hierro, o no es así oscuro, es más como metálico, como el níquel, así, brilloso. Sí. Bien, le hablaba de eso, de las turbinas. Bien, pero el praseodimio se utiliza también en los aerogeneradores de energía eólica. Sí, lo que estaba comentando, en combinación con el neodimio y otros elementos como el herbio. Sí. Y muchos de ellos también se utilizan en combinación en imanes con base en neodimio. El neodimio como la cara de ellos. Así es. El neodimio en ese sentido. Pero desde donde tú nos estás viendo, ya sea un televisor o un celular, estás utilizando una pantalla. Una pantalla, ¿sí? En esa pantalla, usted ha visto que antes, bueno, muchos son de nueva generación, tal vez no lo han visto, o si acaso en fotos, que antes los televisores eran grandes, sí, no así finos. Me refiero a que eran grandes en el sentido de que tenían un armatrote de atrás y tú ves la pantalla adelante. Ahora tú ves esta pantalla fina, ¿de acuerdo? Porque esos elementos han permitido el desarrollo de esa tecnología. Esas pantallas utilizan disprosio y europeo algunos. Bien, para esta tecnología ver esa nitidez y esa elegancia, así como usted me ve en pantalla, un saludo. Gracias al disprosio y europeo y algún otro. Bien, pero no solo eso. El disprosio también se utiliza en combinación con el neodimio para los imanes. ¿De acuerdo? Para imanes, darle calidad a los imanes. En resonancia, en los equipos de resonancia, como tú mencionaste, y ahora la medicina, ¿tendría tanto desarrollo sin las resonancias? No. Que son imágenes que le ayudan al médico a evaluar para dar un diagnóstico y luego dar el tratamiento. Pero ahí están los tierras raras. Tú mencionaste uno que utiliza en tecnología nuclear. No solo en plantas nucleares, cuando se habla nuclear, no es solo en plantas nucleares, también en equipos nucleares. Equipos de resonancia son nucleares también. Así es, doctor. Que de hecho el viceministerio de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas aquí
que muchos se cuestionan que por qué hay un viceministerio de energía nuclear, porque creen que energía nuclear solo es para plantas nucleares, ¿me entiendes? O Y para no es así. bombas nucleares. O para bombas, y no es así. Hay muchos equipos de los que usted utiliza posiblemente con cierta frecuencia que son nucleares. Eso tiene que regularlo el viceministerio de energía nuclear. Así es. Entre ellos están los resonadores. Y Que también los tienen equipos de rayos algunas- X. Que tienen algunas partículas de elementos nucleares. Claro, que emiten radiación. Radiación. ¿Entiendes? Correcto. Radiación que hay que tomarlo en cuenta. Correcto. ¿Tú entiendes? Y así. Entonces, muchos de estos elementos de tierra rara sirven para desarrollar esta tecnología de los resonadores, Así equipos es. de resonancia magnética. Pero no solo eso, Sí. se está utilizando mucho en la óptica, iba a decir algo. Sí. Sí, que tú estabas diciendo que como se está utilizando mucho en la óptica, también se está utilizando para cáncer, es decir, para Diagnóstico. sí. diagnóstico, correcto. Porque hay algunos que utilizan como rastreador Sí. para hacer contraste en algunos tipos de cáncer. En Sí, la tecnología marítima también se utilizan, se utiliza también en la propia tecnología de los estudios geofísicos para determinar si en un lugar hay algún tipo de mina. Por ejemplo, si tú vas a determinar en la corteza terrestre de Puerto Plata o de Pedernales si hay mina de tierra rara, ese estudio, ese equipo que se utiliza para determinar si hay mina, tiene tierra rara ahí también. Sí, bueno, el lantano se utiliza mucho en refinería, En refinería. como catalizador. Sí. Bien, lantano. Pero el litrio, que estábamos hablando del cáncer, se utiliza como tratamiento, incluso no solo para como elemento de contraste, sino para tratamiento contra el cáncer. Contra el cáncer, sí. El litrio. Bien, de acuerdo. Combinado con el cobalto 60, creo. Pues El cobalto, bueno, el cobalto no es tierra rara, bien, no es pero tierra se rara, utiliza lo que se utiliza para tratamiento de uno de cáncer. sus isótopos, Sí, es un exacto, que es isótopo, radiactivo. correcto. Así es. Bueno, hicieron una pausa, vamos a hacer un corte.